Para el llenado de base de datos vamos a comenzar con numerar nuestras encuestas. El valor número la premisa número es muy importante. Ponemos número y numeramos la cantidad de encuestas que vayamos a realizar. En este caso, el ejemplo vamos a hacerlo con 5 encuestas en total. Comenzamos a llenar en forma horizontal las premisas, o sea, las preguntas de la encuesta, como el sexo, la edad o diferentes preguntas que hayamos hecho. Vamos a darle un valor de sí y no, vamos a darle un valor numérico a las respuestas. Y es que en nuestras encuestas hemos buscado que la mayoría de las respuestas sea con sí y con no. ¿Para qué? Para darle un valor numérico a la respuesta sí del valor de 1 y a la respuesta no un valor de 0. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante por qué. Tabulamos, llenamos de nuestra primera encuesta, el primer encuestado que haya respondido, por ejemplo, a la pregunta, ¿conoce usted qué es el dengue? ¿Conoce usted qué es el Zika? Y que haya dicho que sí, entonces esta premisa nos vale 1. Si a la siguiente pregunta o el siguiente encuestado a esa pregunta respondió que no, entonces vale 0. Así llenamos de todas nuestras diferentes preguntas de la encuesta. Tenemos nuestra tabla ya, nuestra base de datos, y vamos a seleccionarla. Vamos a ir a insertar tabla dinámica y ponemos aceptar. Nos va a abrir otra página de Excel en la cual nosotros, como vemos, vamos a tener los campos de la tabla dinámica. En primer lugar vamos a agarrar el que dice número, la premisa número, y la vamos a arrastrar hasta filas, ¿sí? Luego vamos a marcar aquellas premisas con las que nosotros necesitamos trabajar. No necesitamos trabajar con el sexo o con la edad o con aquellas premisas que se llenaron con palabras. Nosotros estamos buscando solamente buscar la sumatoria de los positivos o las respuestas positivas o negativas, dependiendo de lo que nosotros busquemos, de las respuestas de nuestras encuestas, ¿sí? De las preguntas de nuestra encuesta. Vamos a comenzar a marcar en orden y una sola vez, porque si no se va a repetir las preguntas de nuestra encuesta. En este caso la primera pregunta es A, la segunda B, C, D, E, para que sean 5 preguntas también por nuestras 5 encuestas. Y ya está, esa es la tabla dinámica. ¿De qué nos sirve esto? De que va a sumarse, va a ver la sumatoria de todos los positivos, o sea, todos los que respondieron positivamente a esta pregunta. Como habíamos puesto el ejemplo, si la primera pregunta fuera ¿conoce usted qué es el dengue, el Zika, chikungunya? Y esa persona o la mayoría de las personas respondió sí o no, acá en la sumatoria vas a ver el total de los positivos. ¿De qué nos sirve esto? Esto es para trabajar en OpenEpi. Para trabajar en OpenEpi vamos a trabajar con cada una de nuestras preguntas aparte. Vamos a OpenEpi y vamos a datos agrupados en proporción. Vamos a introducir datos. ¿De qué nos sirve? El numerador, ¿cuál va a ser nuestro numerador? Regresamos a nuestra tabla. De nuestra primera pregunta, el numerador es el número 3, ya que 3 personas de 5 respondieron que sí conocían el dengue, por ejemplo. Vamos a regresar a OpenEpi y nuestro numerador va a ser 3. Nuestro denominador va a ser el número de encuestas realizadas, en este caso van a ser 5, y calculamos. Con esta base de datos que nos brinda el OpenEpi, vamos a llenar una tabla más, una tabla adicional que va a ser el resultado de nuestras tabulaciones. ¿Sí? Recuerden, 1 teníamos nuestra base de datos, 2 la tabla dinámica y por último una tabla más que nosotros vamos a empezar a copiar, ¿sí? Vamos a poner como primera premisa la palabra pregunta, ya que vamos a llenar esta vez ya nuestras preguntas de la encuesta, pero de manera vertical. De manera horizontal, en la primera parte, vamos a colocar lo que es el porcentaje, el índice de confianza inferior, índice de confianza superior, p-valor y la prueba o test que se está utilizando. En nuestra primera pregunta, como hemos visto ya, nos sale que el porcentaje es 60. ¿Sí? El proportion as percent de esta pregunta nos sale 60. Entonces, o lo copiamos o llenamos, es igual el porcentaje 60. El índice de confianza inferior, según el score de Wilson, como vemos acá, según el score de Wilson, ¿cuánto nos sale?
índice de confianza inferior 23.07. Tenemos 23.07. El índice de confianza superior nos sale 88.24. ¿Sí? Según el score de Wilson también. El p-valor a dos colas, no confundir con el z-valor. Está en la parte de abajo. Acá este es el z-valor. Este es el p-valor a dos colas. Y nos dice que sale igual. El igual no va, pero a veces hay un símbolo menor o mayor. Ese símbolo sí va. En este caso iría solamente 0.6547. Lo copiamos o lo pegamos o lo llenamos, perdón, es igual. La prueba o test es el score de Wilson que hemos utilizado, ¿verdad? Este score de Wilson. Así vamos a llenar toda nuestra tabla, ¿sí? Y se va a llenar. Como nosotros vamos a trabajar tabulando unas 80, 100 encuestas, estas tablas van a ser extensas. Entonces, en primer lugar, la base de datos va a ser algo similar a esto, ¿ven? Donde está el número, donde está el sexo, la edad y las preguntas, las diferentes preguntas, ya la base de datos llenada con las respuestas negativas o positivas, ¿entienden? Con el valor que le hemos dado, 0 o 1. Vamos a seleccionar toda nuestra tabla para poder crear nuestra tabla dinámica, que también va a ser extensa. ¿Sí? Están marcados los puntos que estamos utilizando. Sexo y edad no los necesitamos, por tanto no están marcados. Y el número va en la parte de filas. Arrastrado, no, si quieren marcado también, pero sobre todo tiene que arrastrarlo hasta el sector que dice filas. Nuestra tabla general, la última que hemos hecho con el llenado de OpenEpi, esta, nos va a resultar algo similar a esta. ¿Ven? La pregunta, el porcentaje, índice de confianza superior, índice de confianza superior, perdón, el inferior es superior, p-valor y la prueba. En todo caso, la prueba es la misma para todos, ¿no? El score de Wilson. ¿De qué nos sirve esta tabla general? De que nosotros vamos a llenar o vamos a crear nuevas tablas, pero ya con nuestros objetivos, ¿sí? En nuestro trabajo, el artículo nos pide, bueno, un objetivo general y 3 mínimo específicos. Vamos a trabajar con esos objetivos. En el caso mío, mi artículo se trata acerca de las medidas de prevención, el conocimiento acerca de las medidas de prevención del dengue en estudiantes, específicamente estudiantes de una determinada sección, un determinado grado de estudios. En este caso, uno de mis objetivos era saber qué tanto conocían estos estudiantes acerca del dengue. Por tanto, mi premisa para crear mi nueva tabla es conocimientos. Las premisas son simples, va a ir lo mismo, el total general, que va a ser el número de los encuestados, y el porcentaje, el índice de confianza, que va a ser inferior y superior, el p-valor y el test. Se dan cuenta que es igual, es la misma tabla que arriba, solo que estamos agregando el número. ¿Por qué se está agregando el número? Porque en mi caso yo he realizado 100 encuestas, entonces el número de los encuestados que respondieron positivamente a esta pregunta va a ser el mismo que el porcentaje, ya que fueron 100 encuestados, pero muchos han realizado 108 encuestas, 74 o un número diferente a 100, ¿sí? Por eso es importante. Ahora, nosotros estamos llenando, para llenar esta tabla, por ejemplo, en lo que es conocimientos, tienen que basarse en las preguntas de su encuesta. Escoger 2 o 3 preguntas, sobre todo 3, si quieren 4 también, que vayan a estar relacionadas a este objetivo, al conocimiento. En el caso mío, hemos puesto, ¿el dengue es una enfermedad? ¿Sí o no? Entonces, 38 personas, 38% dicen que sí es una enfermedad o conocen que es una enfermedad. El mosquito de Aedes hembra transmite el dengue, solo el 43% conoce que sí. Mientras que por los síntomas es más conocido, ¿entiende? Hay más cantidad de personas que conocen por los síntomas. Entonces, ¿de qué nos sirve esto?
Y aparte que va la fuente, ¿sí? La fuente es la encuesta que hemos realizado. ¿De qué nos sirve esta tabla? De que nosotros vamos a poder comparar, tenemos que comparar y hacer un análisis, una interpretación de esta tabla como resultado de nuestro estudio, ¿sí? En el caso de esta tabla, por ejemplo, no es acá. En el caso de esta tabla, Franco. Ajá. Ya, sácate el... Ya está. No, chicles. Ya, anda por ahí. En el caso de esta tabla, vamos a ver que la interpretación, por ejemplo, la interpretación de esta tabla va a ser que, si bien no muchos estudiantes conocen acerca de que el dengue es una enfermedad o quién lo transmite, sí conocen los síntomas. Por tanto, vamos a entender que sí, la enfermedad el dengue es conocido por sus síntomas más que por la enfermedad en sí o por quién es transmitida. Es simple, es buscar el análisis que resulta, ¿entiendes? Que nosotros podemos identificar del resultado de nuestra tabla. Sí, es comparativo. Ahora, para pasar esto a Word, tenemos que seleccionar toda nuestra tabla. Seleccionamos, copiamos y vamos a Word. ¿Por qué? Porque en el resultado nos pide que pongamos un título a nuestra tabla, que va a estar dividido en dos partes. Uno va a ser qué es y cuál es su importancia, y el otro es cuándo y dónde se resolvió esto, o se dieron las respuestas a esta tabla, ¿no? O se creó, con los resultantes. Se va a pegar esta tabla y, como vemos, nos va a salir medio chueca, ¿sí? Vamos a hacer clic en cualquier parte de la tabla y vamos a ir a presentación, autoajustar y autoajustar el contenido. Como vemos, se va a arreglar, pero no siempre se va a arreglar exacto a que quede bien o que todo quede parejo. Haciendo clic en cualquier parte de la tabla vamos a ver que tiene diferentes bordes para que nosotros podamos modificar nuestra tabla, ¿sí? Moviéndola, restándole espacio, modificando a nuestro gusto nuestra tabla, ¿sí? Incluso los números se pueden borrar o poner, cuidado con eso, pero sí se pueden modificar todo esto. Tenemos entonces que para el título, ya habíamos dicho, ¿no? Necesitamos un título para nuestra tabla, un cuándo y un dónde va la tabla, la fuente y el análisis. El análisis es lo más importante, ¿sí? El análisis de esta tabla. Ahora, nos piden también hacer gráficos, creo. Sí. Bueno, la verdad es que no sé si muchos van a trabajar con gráficos o no, pero también es muy simple hacer un gráfico de esta misma tabla. Lo que sí vamos a tener que borrar, en el caso mío, porque yo estoy repitiendo esto y esto, ya que yo hice 100 encuestas, entonces borro lo que es el número para que no se repita. Luego selecciono toda la tabla, ¿sí? Aunque esta parte del test no es necesario porque es el mismo test para todos. Entonces seleccionamos hasta p-valor y vamos a insertar gráficos recomendados y se identifica. Puedes escoger el gráfico horizontales, gráficos verticales, hay de diferentes maneras, ¿sí? En este caso es un gráfico horizontal, se acepta y se puede modificar tanto el estilo del gráfico como el color que nosotros deseemos darle, ¿sí? Se puede modificar en esta parte. También podemos acá escoger los ítems que nosotros vamos a querer agregarle o restarle. Y ya está. No es tan necesario hacer este gráfico. Depende de ustedes si van a trabajar con gráficos, ¿sí? Y lo mismo, para pegarlo a la diapositiva es igual, copia-pega, nada más.